¿Y qué les parece si empezamos esta mañana? Abrimos juntos la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura Sagrada, en uno de los evangelios. Digo, la Biblia se llama Biblia porque la palabra Biblia viene del vocablo griego biblón, que quiere decir conjunto de libros. De la palabra biblón viene la expresión biblioteca. ¿Qué es lo que hay en una biblioteca? Se supone que hayan muchos libros, algunos tienen adornos en vez de libros, pero bueno, deberían haber libros. ¿Por qué se llama así? Porque en una biblioteca hay muchos libros. La Biblia es una biblioteca andando, que está compuesta por 66 escritos de diferentes autores, escritos en un periodo de 1350 años más o menos. Es interesante que la Biblia está dividida en dos secciones. La primera sección es llamada o conocida con el nombre de Antiguo Testamento y data o consta de 39 escritos, mientras que la segunda sección es llamada o conocida con el nombre de Nuevo Testamento o Nuevo Pacto y consta o data de 27 escritos. Dentro de los 27 escritos que tenemos en el Nuevo Testamento encontramos un libro profético. ¿Cuál es ese? Apocalipsis. Un libro histórico. ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? El libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque originalmente se lo llamaba Hechos del Espíritu Santo. Encontramos 21 epístolas o cartas apostólicas divididas en tres grupos. Las cartas universales, que son las de Pedro, Santiago, Juan, Santiago, Pedro y Juan y Judas, son las cartas universales. Encontramos también cartas a comunidades religiosas, como la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los de la iglesia de Éfeso, a los de la iglesia de Colosas. Y encontramos cartas personales, como las cartas de Pablo a Tito, Timoteo, Filemón. Pero también encontramos 4 evangelios. Evangelios se les llama a los relatos de la vida pública del Señor Jesús. Evangelios. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio viene del vocablo griego evangelion, que quiere decir buena noticia. Hay muchas lindas noticias, hay muchas buenas noticias en la vida, pero hay una que sobrepasa a todas las noticias. Y es la noticia de que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos vida, Dios nos visitó en persona. Dios mandó a su Hijo para que Él nos diera vida. En Cristo obtenemos vida plena y abundante. Alabado sea su nombre. Por eso son llamados los relatos de la vida pública de Jesús con el nombre de el Evangelio, los Evangelios. De los 4 evangelios podemos dividirlos a estos en 2 grupos. Uno de los grupos estará compuesto por 3 de los escritos, los llamados evangelios sinópticos, y el otro grupo estará compuesto solo por el evangelio de Juan. Esta mañana hemos de tomar de uno de los evangelios sinópticos, del evangelio escrito por el jovencito llamado Marcos, aunque muchos en el pasado, los conocidos con el nombre de padres de la iglesia, uno de ellos llamado Papías, llegó a decir que este evangelio, el evangelio que lleva el nombre de Marcos, debería ser llamado evangelio según San Pedro, porque Marcos cuenta todo lo que Pedro le contó. En realidad Marcos no vivió las experiencias que relata, sino que él recoge y escribe lo que recibió del apóstol Pedro, que fue de alguna manera su guía espiritual después de que se apartara de los viajes que realizaba con el apóstol Pablo y Bernabé, porque era sobrino de Bernabé Marcos. Vamos a leer del Evangelio según San Marcos. ¿Y por qué dirán ustedes tanta introducción general a la Biblia? Y bueno, es porque durante la semana vamos a volver a tomar de otros evangelios y ya no voy a tener que decir todo esto porque usted ya se lo sabe. Así que Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, esta mañana. Evangelio de Marcos, capítulo número 9. Versículos 14 en adelante. Vamos a leer juntos como sigue. Cuando lo tengan, los que lo encontraron, por favor, díganme amén, para saber que ya lo tiene, y entonces vamos a leer juntos. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio una grande multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se maravilló y corrieron a él a saludarlo. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo
el cual donde quiera que le toma le sacude, y él echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces él respondió y dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme el joven. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Entonces Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre respondió: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mas Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es, ¿qué cosa? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y el joven quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó, y aquel joven se levantó. Que el Señor bendiga siempre su santa palabra. Les invito a inclinar el rostro para hablar con Dios, para que Él nos inspire para entender el mensaje de esta hora. Padre, Padre de amor, de misericordia, de bondad, Padre bueno, qué lindo es estar en tu presencia. Como dijo el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es habitar con nuestros hermanos juntos en armonía en tu presencia, porque aquí es donde tú has de enviar tu bendición, tu vida eterna. Permite que esta mañana estemos preparados para recibir esa bendición. Háblanos al corazón, y que esa palabra viva, creadora del cielo y de la tierra, en esta hora pueda venir y pueda de una forma especial ser plantada en nuestro corazón, y regada por la lluvia del Espíritu pueda producir frutos a 100%. Bendice a cada niño que está escuchando este mensaje. Bendice a cada joven que ha de recibir tu palabra en esta hora. Bendice a cada adulto que con un corazón deseoso en estos momentos se abre a ti, buscándote como la flor busca el sol, para recibir de ti los rayos de vida, rayos de luz de vida, para que la experiencia pueda ser renovadora o renovada en tu presencia. Bendícenos, Señor, bendícenos. No nos dejes salir de este lugar de la misma manera como hemos llegado. Permite que podamos salir de aquí diferentes, porque tú nos has tocado, tú has estado con nosotros y tú continuarás con nosotros para siempre. Quédate con nosotros, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La jovencita fue arrebatada en visión. En la visión que tiene, ella contempla la mesa larga donde se han de reunir algún día todos los redimidos para celebrar la tan ansiada cena de las bodas del Cordero. Ella contempla la mesa, contempla los frutos que están colocados sobre las mesas, grandes, jugosos, carnosos, invitan a ser degustados. Extiende su mano con el fin de poder tomar uno de esos frutos, pero el ángel del Señor le dice: Helen, no lo hagas, no tomes del fruto, no, todavía no. Entonces ella volvió a mirar al ángel, miró los frutos nuevamente y estaban tan apetitosos que volvió a extender el brazo. Y el ángel insistió: Helen, no lo hagas, no lo hagas, porque si tomas de ese fruto no podrás volver y tienes que volver para allí abajo.
Entonces ella cuenta este relato en uno de los libros que escribiera, titulado Primeros Escritos, que contempló la tierra y vio este mundo lleno de oscuridad, de sombras, de dolor, de angustia, de tristeza. Volvió a mirar las gracias de la presencia de Dios allí en el cielo, contempló nuevamente la mesa y volvió a extender las manos para tomar del fruto, y el ángel insistió: Helen, no lo hagas, tienes que volver. Y ella miró al ángel como diciendo: ¿por qué tengo que volver? Y el ángel dijo: porque allí abajo todavía hay mucho trabajo por hacer. Y por esas palabras del ángel no tomó del fruto y regresó. Y por haber sido obediente a aquella visión, es que nosotros hoy somos bendecidos con muchos de sus consejos para ayudarnos a estar más cerca del Señor. Saben, el relato que yo acabo de leerles a ustedes está precedido por un incidente similar al que acabo de relatarles. Es la ocasión en la que el Señor Jesucristo está en la cima de una montaña. Y allí en la cima de la montaña, ante la presencia de los tres más allegados seguidores suyos, Santiago, Pedro y Juan, Él se transfigura porque le pidió al Padre que se manifestara en Él la gloria que Él había tenido antes de venir a este mundo. Entonces la gloria de Dios lo sobrecogió, lo tomó, lo envolvió. Todo su ser quedó luminoso. Y la gloria de Dios, al envolverlo a Él, hizo que estos tres que estaban con Él no pudiesen resistir esa gloria y cayeran como muertos a sus pies, sin dejar de contemplar la visión que miraban. Y mientras estaban en aquel éxtasis emocional, espiritual, uno de los tres, el apóstol Pedro, levantó su voz para decirle al maestro: Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí. ¿Qué te parece, ahora que han aparecido en la escena Moisés y Elías, porque estos dos hombres aparecieron en la escena aquella, ¿por qué no hacemos 3 cuarteles desde este lugar? Un cuartel para Moisés, un cuartel para Elías y un cuartel para nosotros, y no necesitamos ya bajar más la montaña. Nos quedamos acá y desde aquí gobernamos todo el mundo. Entonces Jesús, desvaneciendo la visión, se acercó a los bordes precipicio de aquella montaña donde estaban, y señalando para abajo mientras los miraba, les dijo: no nos podemos quedar aquí en la montaña. ¿Saben por qué? Porque allí abajo todavía hay mucho trabajo que hacer. Y entonces decidió una vez más, mi Jesús de gloria, decidió bajar la montaña otra vez, como un símbolo de lo que había hecho hacía 33 años atrás, cuando había descendido de la montaña de la gloria del Padre, cuando había dejado el trono, la gloria, la honra, la majestad de los ángeles, el aplauso de todos los mundos no caídos, cuando había dejado toda la algarabía del cielo para venir a este mundo triste y sombrío. Porque si bien es cierto que el Señor Jesucristo vive en la cima de la gloria, también es cierto que un día dejó todo para venir a este mundo triste y sombrío, porque sabía que aquí sin Él era imposible para nosotros recuperar lo que habíamos perdido. Él fue por eso la solución de Dios al mayor problema del hombre, pastor. Porque sin Él jamás hubiéramos podido regresar a los brazos del Padre. Por eso Él aquel día descendió la montaña, como un símbolo de lo que había hecho hacía 33 años atrás, cuando había dejado las 99 y había venido a buscar a la que se había perdido. Él desciende la montaña, y desciende la montaña lleno de la gloria de Dios, y desciende la montaña resplandeciendo, desciende la montaña con una frescura especial, porque del Padre había recibido la gracia para poder traerla a este mundo. Él traía el reino de la gracia, porque Él era el reino de Dios encarnado. Así que el Señor Jesucristo viene descendiendo la montaña, y cuando va descendiendo la montaña, la multitud que está al pie de la montaña logran contemplarlo, logran verlo, y la atracción que ejerce Jesús en el corazón humano es tal que no se pueden resistir y corren a su encuentro, se admiran de Él, se maravillan de Él. ¿Cómo no maravillarse? ¿Cómo no admirarse? Yo te pregunto, ¿qué puede haber en este mundo que sea más lindo que Jesús? ¿Qué puede haber en este mundo que sea más brilloso, más luminoso, más especial que el Señor Jesucristo? ¿Puede haber algo? No hay. Si tú gustaste de su presencia, si tú lograste palpar de alguna manera
un encuentro con Él, sabrás entonces que no hay nada en este mundo que se compare a la gracia de estar con Él. No hay nada. No hay oro que brille más que la gloria de Dios. No hay perla que tenga más valor que su presencia. Alabado sea el nombre de Él por eso. Ahí está Jesús bajando la montaña. Y mientras Él baja la montaña, la multitud lo ve y corre a su encuentro porque se maravillan, se sienten atraídos por Él. Él los mira. Ahí están sus discípulos que tendrían que haber estado atendiendo a la multitud, pero en vez de estar atendiendo a la multitud, estaban discutiendo sobre religión con unos religiosos de la época que, aunque se hacían los religiosos, entendían menos de religión que cualquier ateo que usted encuentra por la calle. Porque ¿cómo me puede explicar que líderes religiosos que conocían tan bien la letra, el punto, la coma, el asterisco, cuando aparece el personaje principal de lo que decían predicar, no lo conocen, no lo ven, no lo entienden y empujan hasta el punto que logran hacer que lo crucifiquen? ¿Cómo me explica eso? Le voy a decir algo que va a sonar muy feo, pero que es una triste realidad. No hay nada más peligroso para la humanidad que la religión malentendida. No hay nada más terrible. Si no, consulte con la historia y usted va a ver 1260 años de dolor, sufrimiento y oscuridad, producidos por religiosos que intentaron conquistar el mundo, políticamente hablando, haciendo uso de la religión. Ahí está Jesús bajando la montaña, la multitud que se acerca. Él ve a sus discípulos discutir sobre religión con otros líderes religiosos, cuando Él nunca los había mandado a discutir de religión, porque la religión no es para discutir. La religión es para compartir, porque la religión es vida y la vida se comparte, la vida se transmite, la vida se inspira. Con tu vida tú inspiras a otro a querer conocer lo que tú conoces, a querer tener lo que tú tienes, a querer vivir lo que tú vives, porque cuando tú vives con Jesús y estás feliz, estás pleno, te sientes totalmente realizado. Jesús guía tu vida va en ascendencia todo el tiempo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, mientras te mantienes con Él. Entonces otros que viven en la vida amargados, arrastrándose, sin esperanza, sin objetivos, sin un norte seguro a dónde ir, te ven a ti tan seguro, tan feliz, tan pleno, tan lleno, tan especialmente viviendo la vida, que dicen: yo quiero tener lo que tú tienes. Y entonces tú dices: no, es que yo no tengo algo. No, yo tengo a alguien. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y entonces haces la diferencia. Por eso Jesús, que los había dejado allí para que compartan la experiencia que tenían con Él, al verlos discutir sobre religión, les pregunta: ¿qué discutís con ellos? ¿Qué discutís? Busquen la respuesta de los discípulos de Jesús. No van a encontrar respuesta. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que Jesús, cuando pregunta, no está buscando respuesta. ¿Y por qué no, pastor? Porque Jesús conoce las respuestas. ¿Usted cree que Jesús es poderoso? ¿Usted cree que es muy poderoso? ¿Usted cree que es todopoderoso? ¿Significa entonces que todo lo sabe? ¿Que todo lo conoce? ¿Es así? Entonces diría alguien por allí: ¿por qué está preguntando si conoce la respuesta? O como diría el Chavo del 8: pues si sabe, ¿para qué pregunta? ¿Por qué preguntó? Tú vas a ver muchas veces a Dios preguntando en la Biblia. El propósito de las preguntas de Dios no es encontrar una respuesta, porque Él conoce las respuestas. Un día Adán pecó, se escondió detrás de un árbol. Jesús descendió y mientras caminaba por el huerto del Edén lo empezó a llamar: Adán, Adán, hijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sabía. ¿Y entonces por qué le pregunta? Ah, porque el que no sabía dónde estaba, ¿quién era? Adán. La mayoría de las veces cuando Dios pregunta, sus preguntas no pretenden encontrar respuesta. Las preguntas de Dios lo que pretenden es sacudir nuestra conciencia, despertarnos del letargo donde estamos, que nosotros mismos nos hagamos la pregunta y nos digamos qué es lo que está pasando con nosotros. Adán, ¿dónde estás? Adán escucha y se pregunta: ¿dónde estoy? Estoy detrás de un árbol. ¿Qué estoy haciendo así, cubierto con hojas de higueras ridículas? ¿Cómo puedo estar así? ¿Qué hice? Lo arruiné todo. Y entonces Adán se da cuenta que tiene que salir al encuentro de Dios, porque el único que puede cambiar sus realidades es Él.
Jesús pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y ellos entienden: ¿qué disputamos? Estamos disputando, estamos discutiendo, estamos haciendo algo que no tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo? No tenemos que seguir en esta dirección, tenemos que cambiar. La cosa tiene que ser diferente. Lo nuestro es compartir, lo nuestro es motivar, lo nuestro es inspirar, lo nuestro es vivir en plenitud para que otros deseen querer tener lo que tenemos. Mientras ellos van internalizando todo eso, de la multitud, de la gente que está allí, en medio de ella surge un hombre que me admira. El hecho que ese hombre se haya atrevido a romper el silencio en medio de toda una multitud. Ese hombre está tan desesperado que no le importa que todo el mundo conozca su desgracia. No le importa que los otros vean lo desesperado que está. Es que la desesperación lo empuja a romper el silencio y a levantar su mano, interrumpiendo a Jesús, diciéndole: Maestro, Maestro, por favor, escúchame. Por favor, con tus discípulos estás siempre. A ellos les enseñas todo el tiempo. Son medio cabeciduras porque no entienden mucho a veces lo que tú les dices, pero antes de gastar tiempo con ellos, por favor, dedícame 5 minutos nada más. 5 minutos, Jesús. Tengo un hijo que tiene un problema enorme. Es mi único hijo, pero tiene un espíritu mudo, un espíritu sordo, que cuando lo toma lo tira en el agua, lo tira en el fuego. Mi hijo echa espuma por la boca, se va secando. Cada día que lo veo morir. No he podido hacer nada por él. Lo he llevado a todos los lugares donde me han dicho que a lo mejor, quizá, tal vez podían ayudarme. Gasté todos mis recursos económicos. Hasta mi dignidad casi perdí, yéndome más allá de los límites de Israel para encontrar solución a mi problema. Pero nadie me pudo ayudar. Traje mi hijo a tus discípulos porque alguien me dijo que tú podrías ayudarme, pero tú no estabas. Tus discípulos lo atendieron también y ellos tampoco pudieron hacer nada por mí. Y ya conoces el dicho, Jesús: tales discípulos, tal maestro. ¿Podrás tú hacer algo por mi hijo? Te pregunto, querido Padre, esta mañana, ¿realmente podrá Jesús hacer algo por los hijos de los seres humanos? ¿Podrá Jesús hacer algo por tu hijo que siente que se te está yendo de las manos y que lo estás perdiendo? ¿Podrá Jesús hacer algo por tu hijo, por tu hija que hace tiempo que dejó de venir a la iglesia? ¿Podrá Jesús hacer algo por tu hijo, por tu hija que anda perdido, perdida por caminos donde tú ni siquiera sabes por dónde anda y a veces por las noches te desesperas preguntando dónde estará? ¿Podrá Jesús hacer algo por tu hijo? ¿Podrá Jesús hacer algo por tu hija que parece tener un espíritu sordo porque por más que le dices y le aconsejas no escucha y sigue caminando por ese camino que tú sabes que va derechito, derechito a la destrucción, y te desespera el corazón sabiendo que sigue igual y que no cambia y que puede terminar muy mal? ¿Podrá Jesús hacer algo por tu hijo, por tu hija? ¿Podrá Jesús hacer algo por los matrimonios que son los causantes de los conflictos que a veces tienen los jóvenes en el corazón y se terminan extraviando por consecuencia del problema que hay en el hogar? ¿Podrá Jesús hacer algo por tu matrimonio? ¿Podrá Jesús hacer algo por ti? ¿Podrá Jesús hacer algo quizá por aquella situación que está produciendo la fricción en medio del hogar y que está haciendo que muchos salgan de allí buscando otra vida porque la que viven en el hogar no es la mejor? ¿Podrá Jesús hacer algo? ¿Realmente podrá Jesús hacer algo? Porque este hombre lo mira y le dice: Maestro, si acaso, quizá, a lo mejor, tal vez ¿puedes hacer algo por nosotros? Ten misericordia de nosotros.
Ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de nuestro hogar y ayúdanos. El clamor de este padre ha repercutido por la historia, siglo tras siglo, generación en generación, y probablemente esta mañana repercute también en tu corazón. Un clamor gritándole al cielo: Señor, si puedes hacer algo por mí, ten misericordia de mí y ayúdame. Pero esa expresión, ten misericordia de mí y ayúdame, denota la triste realidad y condición del ser humano que no conoce a Dios. Porque tú no puedes pedirle a Dios que tenga misericordia de ti. ¿Por qué no, pastor? Porque aunque tú no se lo pidas, Dios siempre tiene misericordia de ti. Porque Dios es misericordia. Porque Dios es amor, porque Dios te ama, te amó y siempre te amará, y jamás podrás hacer nada en el mundo para que Él deje de amarte. Tú eres para Él el especial tesoro que Él tiene en este mundo. Por ti dejó el trono, por ti bajó la montaña, por ti sufrió en la cruz, por ti lloró, por ti murió, para que tú por su muerte tengas vida plena y abundante. Pedirle a Dios ten misericordia es reconocer que no sabemos quién es Él, porque cuando lo conocemos tan solo venimos a su presencia y extendiendo nuestros brazos le decimos: Señor, haz conmigo lo que quieras, porque a fin de cuentas lo que tú quieres para mí es lo mejor para mí y la gloria de tu nombre. Oh, aquel hombre dijo: Padre, Señor, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. ¿Será que acaso podrás hacer algo por mí? Y Jesús dijo: muy bien, primer paso, tráiganme al joven, tráiganlo. No importa cómo esté, no importa que esté poseído por un espíritu sordo, que nunca escuche consejos, que no le importe nada. No importa que esté poseído por un espíritu mudo, que no sepa comunicarse, que no sepa exteriorizar lo que siente, lo que tiene en el corazón. No importa cómo sea, no importa si está en el fuego de la experiencia negativa o si se está ahogando en los vicios. Tráiganmelo a mí, tráiganlo, tráiganlo. Ese es el secreto para que las cosas cambien. Tráiganmelo a mí. Go to Jesus, porque Jesús es el único que puede hacer que las cosas cambien, que las cosas se transformen, que aquel que está mal pueda llegar a vivir una experiencia positiva. Él hace la diferencia. Por eso, go to Jesus, my friend. Jesús dice: tráiganmelo. Y lo traen. ¿Cómo pueden? No lo trajeron curado, no lo trajeron ya liberado de su posesión. Lo trajeron como estaba, con una experiencia terrible, con una experiencia atroz, con una experiencia que probablemente si hoy la viviéramos aquí en la iglesia, muchos saldríamos corriendo al verla. No era la mejor, pero era la única que había. No había otra salida. Tráiganmelo, dijo Jesús. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu, dice la Biblia, vio a Jesús, sacudió con mayor violencia al muchacho. Comenzó la lucha, comenzó el conflicto, empezó la pelea. El muchacho se revolcaba echando espumas por la boca. Quién sabe cuántas palabrotas decía, quién sabe cuántos ademanes hacía, quién sabe la escena atroz, terrible que toda la multitud contemplaba, y quién sabe cuántos se alejaron de allí señalando a Jesús como brujo y al joven como una persona que jamás podría llegar a cambiar su realidad. Jesús miró al Padre y le hizo otra pregunta. Si las preguntas de Jesús no pretenden encontrar respuesta, entonces ¿por qué le preguntó? Hombre, ¿cuánto tiempo hace que tu hijo está así? How long? El padre piensa: wow, déjame tratar de recordar el primer día que mi hijo empezó con sus convulsiones. La primera vez que se puso rígido. La primera vez que cayó en el fuego. La primera vez que se tiró al agua y no a nadar en una piscina.
¿Cuándo fue la primera vez que echó espuma por la boca? Y tratando de recordar el inicio del problema de su hijo, se remontó, pasando por todos los procesos que había intentado para ayudar a su hijo. Recordó los médicos que lo trataron, recordó los exámenes que le hicieron, recordó los lugares donde fue, el dinero que gastó, las esperanzas que le dieron y los fracasos que cosechó. Y entendiendo todo eso, recordando que lo habían visto los mejores especialistas, los mejores psicólogos, que los propios líderes religiosos de su congregación y de su iglesia grande también habían orado por él y lo habían ungido. Sin embargo, el joven seguía igual, habiendo buscado en todos los lugares, la medicina convencional, en la medicina natural, en la medicina emocional, en la medicina espiritual o en la realidad de las cosas paranormales, y nada de lo que hizo ayudó a su hijo. Miró a Jesús y su respuesta fue como una respuesta desesperada, diciendo: Jesús, no puedo precisarte exactamente cuánto tiempo hace que mi hijo está así. Lo único que puedo decirte es que hoy es un joven y él está con este problema desde que es un niño. Y como tú sabes que un padre está dispuesto a hacer cualquier cosa por su hijo, yo quiero que sepas que yo intenté todo por ayudar a mi hijo, pero nada funcionó. Los mejores médicos lo vieron, los mejores psicólogos lo trataron, los mejores naturistas lo trataron, todos los religiosos de todas las religiones, de todos los credos de confesión lo vieron, pero nadie pudo ayudarme. ¿Sabes por qué, Jesús? Porque el caso de mi hijo es un caso perdido. Porque el caso de mi hijo no tiene solución. Porque el caso de mi hijo es un caso desesperante y moriré con él, con la misma angustia que tengo hoy. Nadie puede ayudarme. Mi hijo es un caso perdido. ¿Has escuchado alguna vez a una persona decir así de alguien? Fulano, ¿qué le vamos a predicar a fulano? Fulano es un caso perdido. ¿Has escuchado una frase así alguna vez? En Puerto Rico tienen una frase, y no creo que sea solo de Puerto Rico, después la escuché en otros lugares más del Caribe y de Interamérica. Dicen: árbol que nace torcido, ¿cómo termina? Jamás su tronco endereza. ¿Qué es lo que están diciendo con esa frase? El que está mal nunca va a cambiar, siempre va a estar así. En otras palabras, es un imposible de la sociedad. Y hay otros dichos más universales, como ese que dice: aunque la mona se vista de seda, como diciendo, hagas lo que hagas, jamás vas a ser diferente, siempre vas a ser el mismo, nunca vas a cambiar, nunca van a ser las cosas diferentes, siempre va a ser igual. En otras palabras, tu caso es un caso imposible, es un caso perdido. Aquel hombre mira a Jesús y le dice: Jesús, yo no sé cuánto tiempo hace que mi hijo está así, sé que hace mucho tiempo y que nadie lo puede ayudar. El caso de mi hijo es un caso perdido porque él está así desde niño, Jesús. Y Jesús lo mira y le dice: mira, mi amigo, te voy a dar la clave, te voy a dar el secreto, te voy a dar a ti hoy la clave para que logres alcanzar lo inalcanzable, conquistar lo inconquistable, llegar a donde jamás te imaginaste que podrías llegar y hacer que lo imposible sea posible. Si puedes creer al que cree, todo le es, ¿qué cosa? O al revés, nada le es imposible. Y el hombre miró a Jesús como diciendo: oye, yo he gastado tanto dinero, he ido a tantos lugares, he hecho tantas cosas, me han pedido cada cosa más ridícula, y tú lo único que me pides a mí para intentar hacer algo por mi hijo es que yo te diga que creo. Entonces déjame sacar mi cartera espiritual, mi chequera espiritual, y te voy a firmar un cheque de fe. ¿Quieres que te diga que creo? Toma, Jesús, creo. Y Jesús toma ese cheque y con un text message
se comunica con el banco celestial y le pregunta a los ángeles del banco del cielo si ese cheque, le da el número de ruta, el número de cuenta, si ese cheque tiene fondos en el cielo, a ver si es cierto que este hombre dice que creer lo que dice que cree. Pero los ángeles del cielo miran la cuenta, se dan cuenta que este hombre no tiene fondos en su cuenta, porque este hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios, ni siquiera tiene fe para darle a Dios, no tiene nada. El propósito del mensaje de esta mañana es mostrar que nosotros los seres humanos no tenemos ni siquiera fe con que acercarnos a Dios, que no somos nosotros los que los buscamos a Él, que no es el hombre el que va, que es Dios el que viene, que la iniciativa de la salvación no parte del corazón humano, parte del corazón de Dios, que es Él el que nos busca, que es Él el que nos inspira, que Él es el que llega, que Él es el que toca y que Él es el que provoca la fe con la cual nos unimos a Él, porque Él es el autor y a la vez el consumador de esa fe. Alabado sea su nombre. Ah, Jesús, creo. Y Jesús lo mira como diciendo: come on, no seas hipócrita, no es verdad. Tú no crees, tú no tienes nada para dar. ¿Por qué te autoengañas haciéndote creer a ti mismo que tú solo puedes o que tú me puedes dar algo a mí, si la verdad es que no tienes nada para dar? Y aquel hombre, cuando se cruza la mirada con Jesús, se da cuenta que está enfrente de alguien que puede ver hasta lo más profundo de su corazón y conocer incluso lo que él desconoce de sí mismo. Así que mirándolo dice: es mentira, Jesús. Yo no tengo fe, no tengo esperanza, no tengo nada, Jesús. Nada tengo. Pero ahora que te miro y logro ver un brillo celestial en ti, me doy cuenta que tú sí eres más de lo que yo puedo pensar. Y entendiendo eso, Jesús, viéndome ante la presencia del único que puede hacer que las cosas cambien de verdad, me doy cuenta que el que necesita el milagro esta mañana no es mi hijo, no es él. El que necesita el milagro, Jesús, soy yo. Yo necesito que hagas un milagro en mí, que me des al corazón la capacidad de creer, porque sí puedo creer. Al que cree, todo le es o nada le es imposible. Jesús, por favor, tócame a mí, tócame a mí, dame fe, ayuda a mi incredulidad. El hombre no dice nada más. Lean el relato y van a ver que no habla más, porque a partir de ahora se esconde en Jesús y lo único que quiere es ser espectador de lo que Jesús es capaz de hacer. Dando un paso al costado, se queda mirando a Cristo, y Jesús, con palabras sencillas, mirando al joven, declara: espíritu mudo, espíritu sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Punto. Y la historia se acabó. Porque así funciona Jesús. Con un toque, con una palabra, todo puede cambiar. Alabado sea su nombre. Lo interesante es que el joven quedó como muerto, dice el relato. De modo que muchos decían: come on, mírenlo, está muerto. Pero entonces Jesús, para testimonio de todos y para bendición de aquel muchacho, Jesús se agachó, lo tomó de la mano, lo enderezó. Qué linda expresión. El único que puede enderezar a los jóvenes es Jesús. El único que puede enderezar a los adultos también es Jesús. Los jóvenes tienen esperanza, los adultos tienen esperanza en Cristo, en Él está la esperanza. Y dice el texto que Jesús no solo lo enderezó, sino que también con su diestra de poder lo levantó como testimonio vivo de su poder. Alabado sea su nombre. Oh, mi querido joven, ¿tú quieres que las cosas cambien in your life? Go to Jesus. ¿Tú quieres que las cosas cambien, mi querido papá? Ven a Jesús. ¿Tú quieres que las cosas cambien en tu hogar? Entonces ven a Jesús. No importa cómo estés, no importa cuál sea tu condición, no importa cómo esté la realidad de tu matrimonio, vengan a Jesús. No importa cómo esté la realidad de tu relación con tus hijos,
vengan a Jesús. Mi querido joven, no importa cómo esté tu condición hoy, si estás lleno de oscuridad, si tienes incredulidad en tu interior, si dudas de la existencia de Dios, si no crees totalmente lo que te enseñaron de pequeño, ven a Jesús y comprueba por ti mismo quién es Él y lo que Él es capaz de hacer. Conocí hace muchos años a un padre parecido al padre de la historia. Este hombre tenía un hijo también con un espíritu mudo y sordo. Mudo porque el joven no transmitía lo que sentía, no se comunicaba con ellos, como suele suceder con los adolescentes muchas veces. Sordo porque no oía consejos, y por consecuencia de no oír consejos, de no dejarse guiar por los padres, este joven terminó en una experiencia oscura, negativa, muy triste, muy terrible, enviciado por ciertas sustancias controladas. Terminó preso de estas sustancias. Una madrugada, el joven regresó a su casa con una dosis enorme de sustancias en su cuerpo. Su condición estaba tan crítica que a las 2, 3 de la tarde, sus padres tuvieron que llevarlo al médico porque no cambiaba la condición en la que se encontraba. Los médicos examinan al joven y dicen: mire, no podemos darle ninguna medicina porque tiene tantas sustancias en el cuerpo que cualquier medicina va a ser contraproducente, va a ser peor. Así que lo que necesitamos es esperar que su cuerpo mismo se desintoxique. Y lo mandaron a la casa. En su casa el joven esperaba pasar los días, las horas, las semanas, y las cosas no cambiaban. Entonces el padre de la casa mandó a buscar al médico de la familia. El médico de la familia examinó al joven y después de examinarlo se entrevistó con el padre, sin saber que la puerta había quedado entreabierta y detrás de la puerta estaba el joven escuchando la entrevista del médico con su padre. Y el médico le decía a aquel hombre: mi amigo, lo siento, el caso de su hijo es un caso que no tiene mucho remedio. La condición de su hijo es terriblemente negativa. Él está en un proceso tiene una intoxicación tan grande que su hígado está en un proceso de inflamación donde el resultado final será una cirrosis hepática. Su hijo podrá durar el tiempo que su cuerpo pueda resistir, pero por la condición que veo, por la vida que ha llevado, no tiene muchas defensas en el cuerpo, así que no puedo darle mucha esperanza de tiempo largo de vida. Quizás 6 meses, 8, un año, no creo más de allí. Imagínense a un joven de 18 años escuchándole al médico decirle a su padre que él se va a morir a los 18 años. El joven trató de encontrar en su corazón alguna de las experiencias vividas hasta ese momento que justificaran la angustia que le producía la noticia de saber que cuando su vida estaba empezando ya tenía que terminar. Y no encontró absolutamente nada que justificara la angustia que sentía. Aquel hombre, aquel padre, comenzó a buscar ayuda de todo tipo. Donde le decían: allí te pueden ayudar, para allí corría el hombre. Un día le dijeron: allí hay un pastor que hace milagros, ve a verlo. Y el hombre llegó. Y esa gente, vendedora de esperanza, traficantes de la fe, solo le sacaron dinero, le prometieron 10.000 cosas y ninguna de las que prometieron cumplieron. Aquel hombre se sintió tan decepcionado y defraudado por la experiencia vivida con esos religiosos que dijo: nunca más piso una iglesia, jamás. Pero por esas cosas que la vida tiene y que Dios sabe hacer, un día este hombre caminaba por una de las calles principales de la ciudad, se para frente a un teatro. Él dice: voy a entrar a mirar una película, e ingresa sin saber que ese lugar ya no era un teatro de películas, ahora era una iglesia. Él no sabía eso, y cuando encuentra en el altar a alguien orando de rodillas. Él dice: bueno, ya que estoy acá y ese hombre está orando, rezando, yo voy a hacer lo mismo, y se arrodilló en el último banco. Y cuando él se levantó de rezar su oración, la persona que estaba al frente ya estaba sentada al lado de él y se entrevista con él. Era el pastor de esa iglesia. Y mientras hablaban,
El hombre le contó su experiencia negativa con el anterior predicador, le contó cómo se sentía, la angustia que llevaba, la realidad de su hijo. Y este hombre, pastor de aquella congregación, lo invita a arrodillarse juntos y se arrodillan y oran. Y cuando terminan de orar, habiendo orado por el hijo, aquel pastor, el hombre mete su mano en el bolsillo de su pantalón para sacar su cartera. Y cuando está sacando su cartera, el predicador, el pastor le dice: no, mi amigo, no me tiene que pagar, no me tiene que dar nada. Y el padre dice: no, yo no le voy a dar dinero. Sacó de su cartera una foto de su hijo y le dijo: quiero dejarle la foto de mi hijo para que siga orando por él. Y cuando coloca la foto en la mano del predicador, el predicador toma la foto y por el asombro al ver la foto, da un paso hacia atrás y la foto se le resbala de la mano y cae al piso. Y señalando la foto, mira al padre y dice: dígame, ese es su hijo, ese es su hijo. El padre se agacha para recoger la foto con vergüenza y tristeza, porque no sabe lo que puede haber pasado. Quizá su hijo le hizo algo alguna vez al pastor, él no sabe. El padre lo mira y dice: sí, pastor, porque lo conoce. Y el pastor le dice: usted no me va a creer, pero hace 3 días que yo vengo soñando con este muchacho. Dios me está mostrando que va a levantar a este joven con un ministerio de predicación internacional. El padre toma la foto, se la pone enfrente al pastor y le dice: no, pastor, no puede ser mi hijo, mírelo bien. No solamente mi hijo no cree en Dios, sino que mi hijo se está muriendo, pastor. Mi hijo se va a morir. El pastor tomó la foto y le dijo: si usted puede creer, el que cree todo le es posible. El padre dijo: sí, está bien, gracias, pastor. Pero no creyó. Y la prueba de que no creyó está en el hecho de que 10 días después de ese incidente, este padre llevó a su hijo a una sacerdotisa de la religión Umbanda. Es una religión de santeros que dicen hacer milagros, convocando espíritus de muertos. La religión Umbanda tiene su origen en la macumba afro-brasilera. Es tremenda. No quiero describir ninguno de los rituales que ellos hacen, pero a un lugar como ese llevó el padre a su hijo para ayudarlo. Y cuando llegaron allí, la sacerdotisa Umbanda comenzó a hacer sus rituales y sus cosas para tratar de sanar al muchacho, pero no podía. En un momento dado, empujando al joven, le dijo: vete de aquí, tú eres un malcriado, no me dejas entrar, estás bloqueado. El padre le dice a su hijo: oye, ayuda, deja que te ayude. Pero la señora aquella lo echó del consultorio. Y cuando salieron de allí, el padre miró a su hijo y le dijo: tú eres un caso perdido, tú no tienes remedio. Qué bueno que Jesús no piensa igual, porque este padre no sabía que por las noches el joven, buscando esperanza en algún lugar, había comenzado a leer la Biblia solo y se estaba encontrando con Jesús. Y de alguna manera particular Jesús lo estaba guiando y estaba acariciando su corazón. Después de aquella experiencia, el joven se quedó tan triste que comenzó a buscar con mayor fuerza la palabra de Dios. Y encontró unos pasajes de la Biblia que impactaron su corazón. Y mientras leía la carta de los Romanos en el capítulo 3, entendió de alguna manera que Dios podría no solamente perdonarlo, sino que en su perdón podría transformarlo y hasta sanarlo también. Así que el joven cayó de rodillas al pie de su cama y arrodillado levantó la vista al cielo y dijo: Señor, mira, yo no entiendo bien la Biblia, yo nunca he leído, yo no sé si esto es verdad, pero yo lo que entiendo aquí es que dice que tú eres capaz de perdonar y en tu perdón eres capaz de sanar y transformar. Jesús, por favor, perdóname. Muéstrame si me perdonas, porque si tú me muestras a mí de alguna manera que tú me perdonas, yo voy a entender que con tu perdón tú me vas a sanar, y si haces eso yo voy a dedicar mi vida entera para hablar de ti. Y aquel joven, después de esa oración, se acostó a dormir. Al otro día, o a partir de ese otro día, empezó a quedarse expectante, casi hasta paranoico, esperando la respuesta de su oración. Todo lo que pasaba a su alrededor trataba de interpretarlo para encontrar la respuesta de Dios, porque no le había puesto una señal específica.
3 días pasaron de la oración de aquel joven hasta que al tercer día suena el timbre de su casa. Y cuando suena el timbre de su casa, alguien va a abrir la puerta. A los minutos se abre la puerta de su habitación. Un joven llamado Daniel entra a su habitación con la Biblia en la mano. Él conocía muy bien a ese joven llamado Daniel, porque Daniel y él habían sido compañeros en el mundo oscuro de los vicios. Y ahora Daniel llevaba 2 años sirviendo al Señor, yendo a una iglesia, y nunca había venido a hablar con él. ¿Por qué ahora viene? ¿Por qué 3 días después de su oración? Daniel se acerca y le dice al muchacho: amigo, sé que llevas meses enfermo, sé que no estás bien, he tenido muchas veces ganas de venir a verte, pero sabes, me casé, tengo una hija, tengo un trabajo full time y 2 trabajos part time. Hoy, a la tarde, me pasó algo que me viene pasando hace 3 días, pero con una intensidad impresionante que ya no pude soportar. Hace 3 días para acá, cada vez que me arrodillo a orar, no puedo concentrarme en la oración porque tu rostro viene a mi mente. Y algo como que me dice: tienes que ir a verlo, tienes que ir a verlo, tienes que ir a decirle, tienes que ir a contarle. Me concentro para orar por los alimentos y tu cara viene a mi mente. Y tu nombre y las cosas que vivimos y la condición en la que te puedes encontrar, me lo imaginaba. Todo eso me bombardean los pensamientos. Y esta tarde, cuando me iba a ir a vender libros, porque yo vendo libros, me dijo él, y vendo Biblias, era colportor. Cuando me arrodillé para orar, allí en ese momento me bombardearon todos los pensamientos de ti, y ya no pude aguantar más, ya no puedo aguantar más, y por eso vine a verte. Y el joven le dice: ajá, ¿y entonces? Y él le dice: yo tengo un mensaje para darte. Y el joven le dice: yo sé que tienes un mensaje para darme. Y Daniel le dice: sí, pero el mensaje que yo tengo no es mío, es de Dios. Yo sé que es el mensaje de Dios. Y Daniel le dice: ah, bueno, entonces como entiendes que es de Dios, vamos a dejar que la Biblia lo dé. Y entonces Daniel abrió la Biblia en primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 9. Y después leyó Miqueas 7, 18 y 19, Isaías 1, 18. Y después de leer todos esos textos que hablan acerca del perdón, agregó las palabras: amigo, quiero decirte que Jesús te quiere perdonar. Cuando este joven escuchó esas palabras, entendió que era el mensaje que estaba esperando de parte de Dios. Y cuando escuchó eso, entendió que Dios no solamente lo perdonaría, sino que también lo levantaría, lo restauraría y lo sanaría. Así que mirando a Daniel mientras lloraba aquel joven, le dice a Daniel: Daniel, mírame bien, porque estás viendo ahora una persona nueva. Jesús me ha perdonado y Él me va a transformar, Él me va a sanar. Daniel lo miró, lo abrazó con un dejo de tristeza y angustia, porque mientras lo abrazaba, Daniel pensaba: pobre mi amigo, se va a morir, pero qué bueno que por lo menos hoy aceptó a Jesús. Han pasado más de 25 años de esta historia, y hoy, en el mes de abril del año 2014, yo puedo decir: pobre Daniel, que no creyó lo que Dios era capaz de hacer aún cuando estaba hablando de Dios. Porque aquel día, cuando Daniel entró a mi habitación, cuando Daniel llegó a mi casa y me dijo que Dios era capaz de sanarme, de perdonarme, de recibirme, ese día empezó una nueva historia para mí. Mírame bien, mi amigo, mírame bien, porque yo no te estoy diciendo lo que leí en un libro. Yo no te estoy diciendo lo que me contó un predicador. Yo no te estoy diciendo esto por obsecuencia, porque lo tengo que decir porque soy predicador. Yo te estoy diciendo lo que yo viví, lo que yo experimenté, lo que pasó en mi vida cuando Jesús llegó a mi corazón. Yo me estaba muriendo, yo estaba sin esperanza, yo no tenía remedio ya, hasta el día que Jesús llegó y Él me tomó en sus manos, Él me enderezó y me convirtió en un predicador, y Él me levantó, me sanó y me transformó para la gloria de su nombre. Por eso hoy alabo el nombre de Jesús. Y no me voy a cansar de decirle al mundo entero, no importa el tiempo que pase, no importa los lugares donde pueda estar, no me voy a cansar de decirle a la gente que la única manera de vivir pleno y feliz totalmente es en la presencia de Jesús. Él, mi amigo, hace la diferencia. Alabado sea su nombre. Volví a mi tierra años después de haberme ido, ya casado, y tuve la alegría de dar una campaña en la iglesia donde Daniel estaba y de bautizar entre las 30 y tantas personas que se bautizaron en 4 días de predicación a la hija de Daniel. Y cada vez que he ido a la Argentina,
me he encontrado con algunos de sus hijos en edad de bautizarse y todos ellos me esperan para que sea yo quien los bautice. Alabado sea el nombre del Señor. Al que puede creer, todo le es o nada le es. ¿Dónde está Tino? Tino, pasa por aquí, Tino. Quiero terminar esta mañana haciendo una invitación muy especial. Tino va a cantar un canto. Esta invitación que yo quiero hacer no es para las personas que son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta invitación es para las personas que no son miembros de la iglesia. Que hoy estás aquí porque alguien te invitó o porque te acostumbraste a venir en los últimos tiempos a esta iglesia. Pero todavía no has decidido venir a los brazos de Jesús, no has decidido entregarte completamente a Él. Pero esta mañana estás entendiendo que tienes que venir a Él. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto que nosotros no tenemos ni siquiera fe con que acercarnos a Dios, también es cierto que la fe o la experiencia de la fe comienza con una decisión. Cuando yo decido venir a los brazos de Cristo, porque Él ha venido a mi encuentro y me está esperando con los brazos abiertos. Y esta mañana eso está sucediendo en este lugar. Porque aunque lo creas o no, lo sientas o no, lo esperes o no, te hayas preparado o no, Jesús está aquí esta mañana.